domingo del tiempo ordinario. Este domingo Jesucristo nos va a cuestionar qué sentido tú tienes del servicio. ¿Te gusta mandar? ¿Te gusta controlar? ¿O te gusta servir? Solo los que se desviven y sirven podrán seguir a Jesús. Nos ponemos de pie. Vamos a la casa del Señor, ya están tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre.
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura hay un diálogo entre los malos sobre el justo, sobre el que quiere ser fiel a Dios. Y el que quiere ser fiel a Dios siempre acaba mortificando, acaba incomodando a los malos, porque es un contraste. Y entonces quieren probarlo, quieren torturarlo, a ver si el Dios que a quien él sirve lo va a defender. Jesucristo comienza el Evangelio diciendo hoy que él va a ser torturado, crucificado, muerto, y que su Padre lo va a resucitar. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida.
mi vida. El Señor sostiene mi vida. El apóstol Santiago contrasta a aquellos que se dejan iluminar por la sabiduría y los lleva a las buenas obras, a la paz, a ser comprensivos, a ser sinceros y constantes, y a aquellos que se dejan guiar de sus propias pasiones, que los lleva a los pleitos, a las envidias, a las guerras, a la muerte, a la codicia. Entonces tenemos que escoger a quién vamos a servir, a la sabiduría divina o a las pasiones mundanas y carnales. Los apóstoles en el Evangelio de hoy pues estaban dejándose guiar de las pasiones de poder, de controlar. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante y sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis por qué no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para dar satisfacción a vuestras pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como el domingo pasado, que Jesús hizo la primera profecía de su pasión, pues Él está intensificando su enseñanza a los apóstoles, que se van a colgar todos el Viernes Santo, cuando llegue la prueba. Pero les vuelve otra vez a reiterar y a decir: yo voy a ser torturado, crucificado, y mi Padre me va a resucitar al tercer día. Como ellos sabían que Él se dirigía hacia Jerusalén, y en Jerusalén era donde coronaban a los reyes, ellos estaban ya preparándose para el guiso, para tener puestos en el reino, porque el Mesías, según los de esa época, venía a cortar cabezas y a establecer el reino de los judíos sobre todos los enemigos. Jesús tantea y cuestiona si los que dicen ser seguidores suyos tienen esos criterios mundanos. Nos ponemos de pie. Dios nos llamó por medio del Evangelio
para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú creo que quieres ser discípulo. Y Jesús quiere instruirnos, a aquellos apóstoles y a estos discípulos. Por eso no quiso ni hacer milagros ni nada, y atravesando Galilea no quería que nadie se enterara. Ya él va encaminado hacia Jerusalén. Quería recalcarle, instruir a sus discípulos en unos puntos claves. Y les reitera por segunda vez que él se dirige a Jerusalén para sufrir muerte, desprecio, rechazo, pero que su Padre lo va a resucitar. ¿Y cuál es la actitud de los apóstoles entonces? Y hoy día también, de los discípulos, no entendían aquello. La cruz nunca está de moda. Y les daba miedo preguntarle. ¿Por qué miedo? Ellos habían visto a Jesús enfogonado, iracundo, abusador, grosero. Lo habían visto malhumorado, lo habían visto manipulando, lo habían visto... Bueno, el domingo pasado regañó a Pedro por algo muy serio que hizo Pedro. ¿Pero por qué el miedo? ¿Por qué el miedo de preguntarle al Señor? Y eso que no entendían, que querían quedarse con sus propios criterios y les daba miedo que se los cambiasen. Llegaron a Cafarnaúm. De Cafarnaúm eran Pedro, Andrés, Chaguito, Juanito, todo eso. Es el milagro de la pesca en Cafarnaúm.
Y una vez en casa, por eso otra vez van a hospedarse con la suegra de don Pedro, les preguntó. Fíjense que muchas preguntas de Jesucristo no es porque no sepa, sino que nos está tanteando. A ver si nosotros somos sinceros. ¿De qué discutían por el camino? ¿De qué ustedes estaban hablando cuando venían por el camino? Recuerden que Jesús está de camino a Jerusalén. No contestaron. No se querían incriminar. Porque ¿de qué habían estado hablando en el camino? Discutiendo quién iba a ser el más importante en el reino. Control, poder, influencia. El sacerdote viejito con quien estaba hablando el otro día me dijo, qué brutos eran los apóstoles. La verdad que eran unos tecos, eran bien cabeciduros. Y qué paciente era Jesús. Y sigue con nosotros igualito. Jesús se sentó. ¿No le quisieron contestar? Se sentó. Llamó a los 12. Vengan acá un momentito. Vamos aquí. Fíjense las actitudes de Jesús. Cuando tus hijos no te quieren contestar, ¿qué tú estabas haciendo anoche? ¿Con quién tú estabas? ¿Con qué amigos tú tienes? ¿Qué? Nos molestamos, peleamos, él se encierra en el cuarto, no me habla en 5 horas. Jesús, cuando ve que los apostolitos de ellos, sus discipulitos, no le contestan, se sienta. Y aquí viene la lección. Quien quiera ser el primero, ¿de qué estaban hablando? De quién iba a ser el primero. Quien quiera ser el primero, como si yo no sabía, ¿verdad? Que sea el último de todos, el servidor de todos. ¿Quién es el primero? El Hijo, el único Hijo de Dios. Ese es el Altísimo, ese es el primero, ese es el Rey. ¿Y dónde se ha puesto? En el último lugar. Servidor de todos. Para que vean que los apóstoles no les entran las lecciones de Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo va a obrar esa maravilla. Porque no les entra. En la última cena, doctor, cuando Jesucristo hace algo, presta un servicio que hacían los sirvientes en la casa del amo, cuando el amo invitaba gente, huéspedes a su casa, ¿qué le hacían los sirvientes? Le lavaban los pies. ¿Y qué hace Jesucristo en la última cena? Se despoja de su y se pone a lavarle los pies a los apóstoles, y viene Pedro otra vez, el del domingo pasado. Pedro, eso es de sirviente y tú eres el maestro. Pues si yo soy el maestro, aprende esta lección. Yo no he venido a ser servido. Para eso me hubiera quedado en el cielo con los ángeles. Sino a servir, dando mi vida por la salvación de los hombres. Quiero que un ángel fue a visitar a una muchachita en Nazaret y le dijo, el plan de Dios es que tú seas la madre de su único hijo, que va a heredar el trono de David, que va a reinar para siempre y será el Altísimo. Y la muchachita dijo, yo voy a ser reina, la checha. ¿Cómo contestó? He aquí la esclava del Señor. Y eso que ya no había escuchado el Evangelio de Jesucristo, porque no se había encarnado todavía y no lo había predicado. Pero ya se estaba dejando guiar del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no te lleva a controlar y a mandar y a manipular y a vivir para ti. Es aquí la esclava del Señor. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Antes se le llamaba a los políticos servidores públicos. Ya esa frase yo ya no la oigo. ¿Por qué será? El que quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Así que, ¿cuáles son los criterios en el reino de Dios para evaluar a las personas? Dime cuánto tienes. No, dime cuánto te das.
¿Cuánto te das? Los que tienen vocación a ser casados, pues ahí tienen su camino de santidad. Compartirlo todo, respetar, paciencia, comprensión, negociación, obediencia, servicialidad mutua. El matrimonio, según el plan de Dios. Hay unos matrimonios modernos que son egoísmos compartidos. Tú no te metas en lo mío y tú sigues por ahí y yo sigo en lo mío. Y yo conozco personas. Conocí a un viudo aquí, conocí a un hombre joven aquí en Trujillo Alto, cuando yo era un sacerdote joven, hace muchos años atrás, que se casó y la esposa era naturista de esta y le dio cáncer y no quiso coger las terapias y la quimio y demás, y se murió. Y había que ver a aquel hombre relativamente joven, recién casado, ¿no? 5 años, ¿verdad? Nunca tuvieron hijos ni nada, y él decía: vivimos egoísmos compartidos. Ella tenía sus objetivos profesionales y yo tenía los míos, y yo no me iba a meter con los de ella, así que compartían casa, pero no. Y ser papá y ser mamá, pues es otra escuela de que de dar, de servir y de enseñar a servir. Enseñar a servir. Porque los hijos no son los señoritos que mandan y tienen al pa y a la ma de sirviente. Tienen que aprender a servir, a prestar el hombro. Por eso Jesús, fíjense, coge a un niño. Los niños de aquella época no eran los de Toys R Us. No son los emperadores chinos de ahora, que ponen a temblar a los papás, le dan órdenes, manipulan, patalean y gritan hasta que los complacen. Los niñitos en aquella época son los niñitos de la cultura campesina. Yo los vi en Egipto, la primera vez que vi a Egipto, por las mañanas se veía a todos los niñitos en burritos, y no iban a la escuela, iban al trabajo, a trabajar en el campo. El campesino tenía muchos hijos porque tenía muchos ayudantes, muchos que le ayudaban en el campo. El niñito que coge Jesús no es aquí por inocencia, es porque es dependiente y es un mandadero. Eran unos sirvientitos. ¿Se recuerda, doctor, que decía cuando usted era joven? Los niños hablan cuando las gallinas... ... y no es cómo. Esos eran los niños de antes, ahora... Ay, Dios mío. Pero este niñito es un servidor, es un sirvientito, es un mandadero. Y Jesús coge y dice: ¿oye? ¿Quieren ser los primeros? Fíjense que el tener poder es una tentación en todos los ámbitos, incluso en la iglesia. Sí, también hay sus... De hecho, hay una expresión en español, hay una expresión que tiene 2 versiones. Se le fueron los humos a la cabeza, pero hay otra expresión: se le subieron las ínfulas a la cabeza. ¿Saben lo que son las ínfulas? Los obispos tienen un sombrero, ¿verdad?, que se llama la mitra. Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Tiene dos picos, ¿verdad? El sombrero, como 2 triángulos. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y luego tiene 2 cositas así, ¿verdad? Esas son las ínfulas. Porque hay que interpretar la Biblia según la letra y el espíritu. Pero si usted no tiene cuidado, las ínfulas se le pueden quedar así encima de la mitra. El maestro de ceremonia tiene que estar bien entrenado, porque va y se le quedan las ínfulas así. Eso es irse las ínfulas a la cabeza. Es decir, conocí a un monseñor bien simpático, mayor, rector del seminario de Ponce, cuando yo era rector acá en los 90, y él decía: los obispos viven un poquito mejor que los apóstoles. Que no se te vayan las ínfulas a la cabeza. En la iglesia también, el primero es el servidor de todos. No es el que manda todo y usa y
se acomoda, es el que sirve a todos, no el que manda a todos. Así que la autoridad en el seno de la familia, los papás mandan porque sirven cuando mandan, porque tienen más experiencia y conocen mejor lo que está bien y lo que está mal, y por eso les mandan a los hijos. No es por tener poder sobre ellos, es porque los quieren ayudar. Esa es su misión, decirle la verdad. Tienes que prepararte, tienes que tomar en serio, tienes que estudiar. Así que autoridad en la iglesia y en el mundo debiera ser servicio, espíritu de servicio, dar, ayudar, no manipular, no gobernar, no controlar. Esa es la lección que Jesús nos quiere dar. Pero hay unos que se dejan llevar, como decía la segunda lectura, de sus pasiones, y hay una pasión de controlar, y hay una pasión de dominar, y hay una pasión de tener muy grande. La cultura de hoy día es una cosa tóxica, es una cultura neopagana y dominante, y nos intoxica por ojo, nariz, boca, continuamente, 24/7. En las películas, qué valores o antivalores presenta, en los canales de televisión, en el internet, en Netflix, en la prensa. Les voy a poner un ejemplo, para que ustedes vean cómo nos ponen unas gringolas para que consumamos lo que ellos quieren que nosotros creamos, nos preocupemos, nos interesemos, y no es siempre en servicio a la verdad. Voy a poner un ejemplo. El otro día en Nueva Zelanda, un musulmán de Ceilán acuchilló a varias personas en la capital, en Auckland, y eso fue un escándalo. Estuve en las noticias por lo menos dos días. ¿Cuántos aquí saben que en lo que va del 2021, en Estados Unidos nada más han atacado a 40 iglesias católicas? Levanten la mano los que sabían esa noticia, que en Estados Unidos en el 2021 nada más han decapitado estatuas de santos frente a las iglesias, han vandalizado, grafiteado, diciendo cosas anticatólicas o Dios no existe. Iglesias católicas han quemado, han asaltado, han robado. 40 iglesias católicas en Estados Unidos en el 2021. Levanten la mano, pero levanten la mano todos los que sabían esa noticia. Uno, porque está metido en las redes, frecuentemente. Pero, ¿ven? Entonces, las noticias que ellos quieren son las que te llegan a ti, las que a ellos no les interesan. Si hubieran vandalizado una sinagoga o una mezquita en París, estaría en las primeras noticias. Y no hablo de las iglesias vandalizadas en Francia, que eso deben estar más que 40 en el 2021 que en Estados Unidos. Así que todo el mundo se guarda y se cuida de ser islamofóbico, pero es gratuito y frecuente y aceptable ser cristianofóbico. Pero les voy a poner otro ejemplo para que ustedes vean los contrastes de lo que nos influencia a nosotros. Hace muchos años atrás, cuando algunos de ustedes eran jóvenes, había dos mujeres muy destacadas en el mundo de las noticias: Madre Teresa de Calcuta y Lady Di, ¿verdad? Y a veces incluso había una foto de las dos juntas, ¿verdad? Ella fue a visitar a Madre Teresa, qué sé yo. No. Lady Di, una imagen, una imagen creada por la prensa. Ay, la princesa, la boda ¿verdad? Más bonita, que cuántos millones de personas la vieron, y cuántas mujeres se desmayaron, y me hubiera encantado tener esa boda, y qué linda estaba, y qué bonita. Ella después dice: fue el día más desgraciado de mi vida.
Fue una persona feliz. Y miren como, ay, porque la princesa y aquello, otro, hermano. Verdaderamente una triste desgraciada. Fue una desgraciada en su vida. Y sin embargo, la imagen que nos presentaron, ¿y cuánta gente lloró? ¿Cuánta gente lloró cuando se murió Madre Teresa de Calcuta? ¿Cuánta gente lloró y pusieron flores? Ay, que era tan joven. La Madre Teresa no tenía ni un chavo que caerse muerto, era bajita y arrugada. Esa se dedicó a servir. ¿A quiénes? A los últimos. A los que ni en India, con toda su filosofía y yoga y espiritualidad cósmica y todo eso, en Calcuta la gente muriéndose en las aceras. ¿Por qué tuvo que llegar esta señora natural de Macedonia a hacer algo por toda esa gente? Tirar en la calle. Porque los hindúes, el karma, esa gente tuvieron una vida anterior en una de las reencarnaciones malas y entonces ahora la están pagando. Así que están en la cuneta, quédense allí. Karma. Qué imágenes más distintas, ¿verdad? Dos mujeres, una joven princesa, hermosa, desgraciada, y otra, ¿quién fue la primera? ¿Quién fue la más importante? A los ojos de Dios. Eso es el Evangelio de hoy. Pero qué pena que nosotros nos están inyectando continuamente el camino de Lady Di. Miren las imágenes que nosotros tenemos. ¿Quiénes son los que nos proponen? Los baloncelistas millonarios, los futbolistas billonarios, yo creo, ¿verdad? Yo no sé quién puede pagar a Messi ya. Pues será el de París, el Club de París, porque ya ni Barcelona puede, hubiera arruinado. Así que, entonces, esos son los modelos. Glamour. ¿Cuál es la artista de Túnez? Penélope Cruz, que ahora se llevó no sé qué allá en el Festival de Venecia, salió con su trofeito, ¿verdad? Figurando la senadora, la representante boricua, ¿verdad? Con su traje allá en el Met, diciendo tax the rich, ¿verdad? ¡Wow! Esos son los ejemplos. Esos son los primeros que figuran, los que tienen la atención del mundo. Pues evidentemente la mirada de Dios es bien distinta. Pero el problema es, ¿cuál de las dos miradas tienes tú? Tú tienes afán de servir, y eso se retrata en espontáneo. Cuando a ti no te tienen que mandar a hacer algo, sino que tú lo haces por tu propia cuenta, eso es auténtico. Si te lo tienen que mandar y recordar, no es parte de ti. Así que, ¿quieres ser el primero? Sé el último de todos. En el 1999 le dieron un doctorado honoris causa a un cardenal llamado Joseph Ratzinger, alemán, bávaro, como él decía, porque nunca decía que era alemán, él decía, yo soy de Baviera. Pues nada, en Pamplona, yo estaba allí porque los seminaristas de San Juan, algunos estudiaban allí, y yo los fui a visitar, y entonces pues coincidí con él y celebré una misa en el Seminario Internacional de Pamplona, pues estaba el cardenal Ratzinger. Qué persona más sencilla, qué persona más tranquila. Eso fue en el 99. En el 92 había estado como representante del clero puertorriqueño en la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano en ocasión del 5º centenario del descubrimiento de América, en 1992 en Santo Domingo. Y allí había podido ver, ¿verdad? Había dos clases de cardenales. Los cardenales todos los cardenales venían en unos carros que eran unas cosas espectaculares. Y cuando llegaban, les abrían la puerta, hasta los obispos hacían, y mi eminencia, y aquello otro, ¿verdad? Habían unos puros. Pero siempre me impresionó, el más que me impresionó de todos esos cardenales que yo vi, conocí y ojeaba allá en Santo Domingo, el cardenal Gantín, un cardenal africano.
qué sencillo, qué humilde. No llamaba la atención para nada. Se sentaba en la mesa, varias ocasiones me senté en la mesa a comer con él. No estaba como los políticos en años de elecciones que están retratas dándole la salud a todo el mundo, ¿verdad? Así, todo pavoneando como un pavo real, ¿verdad? Pues Ratzinger era así, yo no sé, pero ¿cómo nos lo proyectó a los medios de comunicación social? Un parado, un antipático, German Shepherd, ¿verdad? Decían un perro guardián de esto, ¿verdad? No conocían al cardenal Ratzinger. Una eminencia, sí señor, un teólogo prestigiosísimo, inteligentísimo, hombre de mano derecha en cuestiones teológicas de Juan Pablo II. Qué sencillo, qué poco prepotente, qué modelo de cordialidad. Él celebró la misa en español, pero él no predicaba en español, porque no dominaba el español, pero por lo menos la leyó en español. Tranquilito, sereno, servidor de la verdad en la congregación de la doctrina de la fe. No estaba para ser el más popular. Había tenido un compañero cuando ellos eran jovencitos y el Vaticano II estaba, que se llamaba Hans Kühn. Y Hans Kühn, ese era de clase media alta y siempre se las estaba echando, y las influencias, y él era esto y aquello lo otro, y él hacía ruedas de prensa y todo. ¿Qué contraste más grande con Joseph Ratzinger? Aquel estaba acostumbrado al glamour y siguió acostumbrándose, ¿verdad? Porque se acabó el concilio y él siguió queriendo reconstruir la iglesia según su idea, ¿verdad? Y sigue haciendo libros, pero para llamar la atención. Joseph Ratzinger, maestro, profesor, querido por sus estudiantes, muy querido. Todavía se reunían cuando él era papa, en verano. Ellos hacían una peña, ¿verdad? Para actualizar al papa de lo que estaba pasando en Alemania. Ahí tenemos dos modelos bien contrastantes. Uno que quiere servir con sencillez, humildad, tranquilidad, y otro que quiere lucirse, pavonearse. ¿En cuál de los dos moldes estás tú? Cuando tú te desempeñas como padre, como profesional, como obispo, como párroco, ¿tú estás para servir o estás para mandar? ¿Y tú estás para que te sirvan o para tú desvivirte por los demás? Eso es lo que está en juego en las lecturas de hoy. Y entonces nos tenemos que examinar. ¿Yo sirvo a los humildes o solamente sirvo porque me van a pagar los otros? Yo me pongo, Jesús en una de las parábolas dice, cuando vayas a una fiesta, siéntate al final, para que cuando llegue el que te invitó, te pase al frente. No seas como los fariseos que siempre están buscando sitios, puestos, que los, ¿verdad?, que los alaben, que los reconozcan. Ponte en el último lugar. En ese lugar fue que se puso el hijo pródigo. Cuando regresó a su casa con el rabito entre las patas, dijo, no soy digno de que me llames hijo. Dame trabajo como peón. Se puso en el lugar, en el último lugar. Y por eso el padre le dijo, no. Tráiganle, vístanlo, denle el anillo, pónganle los zapatos, que este es un hijo mío. Así que, hermano, Jesús a sus discípulos los quiere entrenar, los quiere que aprendan la lección, y la lección que les da es, tú quieres ser el primero, sé el último, sé el servidor de todos. Y cuanto más sirvas, más alto vas a estar en el reino de los cielos. Amén. Amén, amén.
Profesemos nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reunidos en nombre de Jesús, el Rey que vino a servir dando su vida, y confiando en su promesa, pidamos por las necesidades de la humanidad entera. En primer lugar, pedimos por los que hacen cabeza en la Iglesia, por el Papa y los demás hermanos obispos suyos, y por los presbíteros que colaboran con ellos, para que ejerzan su autoridad con el ejemplo de Cristo, no para mandar, obligar y controlar, sino para servir, con mansedumbre y con rectitud y firmeza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendemos a los gobernantes y a los líderes sociales, culturales, económicos y políticos, para que tengan espíritu de servicio, no servicio a su bolsillo o a su partido, sino servicio al bien común de todos, sin partidismos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendemos a los pobres, los enfermos, los moribundos, los exiliados, los refugiados, los que se están muriendo de hambre en el mundo, para que encuentren en todo buen cristiano, todo buen discípulo de Cristo, alguien que les ayude, les acoja, les sirva y promueva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los padres y madres de familia que también tienen que ser autoridad en el seno de su familia, para que ejerzan esa autoridad con empeño de servicio, ¿sí? Con rectitud, pero no como dominadores, sino como educadores. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que estamos aquí celebrando esta Eucaristía aumentemos nuestro compromiso de servicio, de desvivirnos, de dar, de servir, no de ser servidos, en nuestros trabajos profesionales, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en la parroquia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recemos la misa por el eterno descanso de Ernesto Santini Aponte, Antonio Fecha Cardona, nuestra querida doña Judith Fernández Justo y Luis Muñiz Álvarez, don Héctor David Ballester Carrasquillo, Lidia Esther Ramos Marrero, nuestra querida doña Leti Cancel Cruz, también por el eterno descanso de Miguel Jesús y Luis Rivera, por las ánimas del purgatorio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También encomendamos y ofrecemos esta misa por el eterno descanso de Joshua Rivera Sierra, Eddie Barreto Rodríguez, José Pérez Pitre y Virginia Rivera Martínez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En la misa también le ofrecemos por la salud de Grafton Howard, de María de los Ángeles, Tati Santini Hernández, y por los miembros de su familia vivos.
también por los bienhechores de Cáritas Parroquial, por las ánimas del purgatorio, por la salud de Yanier Burgos García, Sabdiel Collazo García y Juan Aldaronde. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También ofrecemos la misa en una petición especial a la Divina Misericordia y al Divino Niño Jesús, y por doña Adela Camaño, que cumple 94. No, bueno, cumple un añito, pero la suma es 94. Para que el Señor la siga bendiciendo espiritualmente y físicamente, y siempre tenga aquellos que estén al lado de ella para ayudarla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora en silencio, cada cual le presenta al Señor sus intenciones particulares para esta misa. Escucha, Padre bueno, la oración que te hemos presentado y haz que caminemos unidos los que profesamos una misma fe y compartimos un mismo amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Déjame ir recogiendo esto. Déjame coger eso. Aquí tiene, que se le cayó. Espíritu Divinitatis, Divina suscitiamo il Divino, si chiese che il giorno nostro un prospetto placiatura nuevamente la benedita e para que pueda comer un drama. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial,
haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene, nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que ya mencionamos, por quienes estamos ofreciendo esta misa, hermanos difuntos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Los que van a hacer una comunión espiritual se sientan.
Los católicos que por estar en estado de gracia pueden recibir la Santa Comunión sacramental van a quedarse de pie para que así, cuando llegue el ujier y se ponga aquí al frente para indicar cuál es el turno que le toca, va a haber dos personas. Don Juan Carlos va a estar en esta esquinita, yo voy a estar en esta. Todo el mundo, los que vinieron juntos, se pueden acercar juntos a comulgar porque vinieron en el mismo carro. Los que no vinieron juntos, traten de guardar las 6 losetas de distancia entre el que está comulgando delante y usted. Todos los que vienen a comulgar van a entrar por el pasillo central. El que recibe la comunión en su mano tiene que comulgar frente al ministro. No lleve a Jesucristo a pasear por ahí. Y todo el mundo va a volver a sus bancos, a sus asientos por los pasillos laterales. Recuerden que aunque hay 2 posiciones de comunión, no es para aquel lado y no. Según le toque el turno, el ujier, don Miguel, le va a indicar a cuál venga a comulgar.
resursimus Domine, puramente capiamos, de munere temporali, puramente. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar un momentito. Esta segunda colecta va a ayudarnos a sufragar los gastos de electricidad, que todos los que pagamos electricidad sabemos que ha subido, ¿verdad? No el consumo, sino el costo de la electricidad. Así que esta segunda colecta es para ayudar a sufragar esos gastos. Les recordamos que todavía hay a la venta sopa de pollo con arroz blanco. Están allí esperando hasta las 12. Todavía quedan 40 minutos para entregar ese almuerzo de hoy. Y el próximo domingo tenemos rollo de carne relleno con vegetales y papa majada. Para los guaynabitos se llama meatloaf. Meatloaf con relleno de vegetales y papas majadas. Esos $6 todos los domingos en la parroquia vendemos el almuerzo de 9 a 12. Y siempre, aunque no se haya apuntado hoy, puede comprar. Pero los que quieran apuntarse, va a estar por ahí doña Marisabel, ¿verdad? Don Adán va a estar apuntando allá atrás el almuerzo del próximo domingo. Así que hay 3 formas de pagar: en efectivo, en ATH móvil o pagando en la oficina en efectivo hasta el miércoles a las 3 de la tarde. Y está, no tiene que cocinar entonces el domingo, de 9 a 12. Este fin de semana es el de Cáritas Parroquial, porque está doña Carmen con su cepillo colorado, porque nosotros en la parroquia le hacemos una comprita a más de 20 familias mensualmente. No sé si vieron el carro del colmado allá afuera, y eso lo vamos llenando, pero si no trajeron pues sus arroz de habichuelas y sus latitas de salchichas y demás, pues aceptamos lechuguitas de Hamilton, de Washington, de Benjamin Franklin, de Grant, de Lincoln, de Jefferson. De todas esas lechuguitas nosotros las transformamos en compritas, ¿ok? Muy bien. Recuerden, mañana se reúnen los apóstoles eucarísticos de la Divina Misericordia a las 7:30 en el Zoom Doña Manuela. Y el sábado 9 de octubre, don Camilo ya apuntó, sábado 9 de octubre,
el sábado 9 de octubre a las 10 de la mañana, allá en el Viejo San Juan, en el Museo de Arte e Historia Doña Elba, lo que era la antigua Plaza del Mercado del siglo XIX, en el Viejo San Juan, frente a la calle Norzagaray, frente a La Perla, pues allí al lado del convento de los dominicos, allí es un museo y va a haber una exhibición que se llama Arte, Imagen y Devoción, San Juan 500 años. Y la exhibición, la primera parte es Plateros de San Juan y la mayor parte del tesoro de la catedral va a estar expuesto allí. Luego la segunda parte es las pinturas de Campeche, ciertas pinturas de Campeche. Así que allí vamos a empezar un recorrido que yo voy a dar, empieza allí con el tesoro de la catedral y luego bajamos a la iglesia catedral para conocerla, a ver si no nadie se cae y subimos aparte de los techos de catedral. Así que ya saben, están todos invitados y es la única vez que voy a hacer ese recorrido. A San José lo hice 3 veces porque había gente que yo no podía, pero este va a ser una vez. Así que sábado 8 a las 10 de la mañana, todavía hay estacionamientos en el Viejo San Juan, todavía no ha llegado la multitud de gente para abarrotar los estacionamientos. Así que sábado 9 de octubre a las 10 de la mañana, comenzando en el museo, porque a las 10 es que abren el Museo de Arte e Historia de San Juan, y luego bajaremos a la catedral para tener un recorrido. Lo más seguro, don Juan Carlos, esté pendiente, el día antes o 2 días antes yo voy a hacer un Zoom para darles una explicación general de la historia de la catedral y de los obispos que fueron importantes en su construcción o renovación, para que así no tenga que repetir eso una vez estemos en catedral y ya usted vaya con un cierto conocimiento para apreciar lo que vamos a ver. ¿Está bien? Así que estén pendientes, lo vamos a anunciar tanto por el boletín como en la oficina parroquial. Le vamos a dar el mensaje de texto, el ID del Zoom meeting y del passcode para que podamos una noche o 2 noches antes tener ya una idea de lo que vamos a ver. ¿Está bien? Así que reserven el tiempo, no va a haber una segunda visita a catedral porque yo estoy muy ocupado y la cosa es un poquito compleja, ¿ok? Y evidentemente yo no conozco a catedral como conozco la iglesia de San José. Muy bien, pues nada, nos ponemos de pie y vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude en este tiempo de pandemia. La estrella del cielo que amamantó al Señor arrancó de raíz la plaga de la muerte que sembró el primer padre de los seres humanos. Que la propia estrella se digne ahora detener los elementos cuya hostilidad golpea a la gente con el flagelo de la funesta muerte. Oh piadosísima estrella del mar, defiéndenos de la pandemia. Escúchanos, Señora, pues tu Hijo te honra al no negarte nada. Sálvanos, oh Jesús, a nosotros por quienes te suplica tu Madre la Virgen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Tienes que ser un niño, junto a la nieta.